Para realizar nuestros prototipos vamos a usar una protoboard o placa de prototipos. Está formada por una serie de puntos de los que podremos conectar tanto el cableado como sensores o actuadores. Está dividida en diferentes regiones. Primero tenemos filas, tanto en la parte superior e inferior, que corresponden respectivamente a terminales más y menos. En la fila más vamos a conectar la entrada de voltaje, por ejemplo 3,3 voltios o 5. Y en la fila menos, tierra o GND. Todos los puntos de cada fila están conectados entre sí. Por ejemplo, si yo pongo una entrada de 5 voltios en este punto, todos los puntos de la fila más van a estar conectados teniendo 5 voltios todos ellos. Lo mismo pasaría con cualquiera de las otras 3 filas restantes. Pero esto va a depender de la protoboard que usemos. Este modelo en concreto tiene separaciones entre las filas. Por lo tanto, estos 5 puntos van a estar conectados entre sí y estos 5 puntos entre sí. Pero una región de otra va a estar, digamos, desconectada. Por otro lado, la región central corresponde a una matriz de puntos diferenciada en filas y columnas. Cada columna está numerada, ¿vale? 60, 55, y cada una de las filas tiene una letra para, digamos, crear una serie de coordenadas para localizar los puntos. Lo importante es que cada una de estas columnas está conectada entre sí, es decir, toda la columna 55 está conectada entre sí, la 54 todos entre sí, pero entre diferentes columnas no existe una conexión en la propia protoboard, y para eso vamos a usar los cables y nos va a permitir emular de alguna forma un circuito que está impreso en una placa real. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos conectar, por así decirlo, un pequeño circuito con Arduino. De todos los pines que tiene Arduino vamos a conectar un cable rojo a 5 voltios y uno negro a GND. Vale. Conectamos 5 voltios al rojo y el negro a GND. Entonces, este cable representará nuestra entrada. Por ejemplo, en la columna 45 vamos a conectar la entrada de 5 voltios. Hemos dicho que toda la columna va a estar conectada entre sí, por lo tanto, todos estos puntos tienen 5 voltios. Ahora, de esta columna vamos a pasar esos 5 voltios a, por ejemplo, un punto de la 35. A la 35 vamos a conectar otro punto que va a ir a la 25. Y finalmente, uno de los puntos de la columna 25 va a estar conectada a tierra. Por lo tanto, hemos creado, por así decirlo, un circuito en el que tenemos una entrada de 5 voltios, pasa por el cable blanco, pasa por el cable amarillo y vuelve a tierra por el cable negro. Vamos a ver cómo conectar un circuito real Arduino, en este caso un LED que va a estar encendido todo el rato. Para ello vamos a conectar el pin 13 de Arduino por ejemplo a la columna 45. Conectamos nuestro LED, que en el siguiente vídeo veremos cómo usar programación en LED, con LED. ¿Vale? Una resistencia de 220 ohmios. Y finalmente conectamos a GND. Entonces, como podemos ver, se ha establecido un circuito cerrado en el que entra una tensión determinada desde el pin 13, pasa a la patilla positiva del LED, la patilla negativa del LED conecta con la resistencia y la resistencia conecta con GND para cerrar el circuito.